noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en la violencia que sufren los niños y adolescentes en Colombia. Estos son los hechos. Según cifras del ICBF, la violencia contra niños ha disparado. En el 2017 la institución abrió más de 24.000 procesos por violencia contra los menores y solo entre enero y marzo del 2018 la cifra ya alcanzaba los 6.000 casos. En un comparativo entre enero y abril, Medicina Legal encontró que hay un aumento en los casos de violencia sexual contra menores del 23% respecto al año anterior. Bajo esta premisa, nosotros tenemos que abrir ya el debate y abrir el camino para que en este país tengamos cadena perpetua para violadores, asesinos y secuestradores de niños. Por supuesto que hay un debate, porque en Colombia hay opiniones frente a endurecer las penas contra agresores de menores. Hoy preguntamos si eso puede funcionar. Sanciones más severas como la cadena perpetua o la pena de muerte. ¿Se deben crear más leyes cuando el nivel de impunidad es superior al 90% o basta con garantizar la ejecución de las leyes que ya existen? ¿Hace falta que desde los hogares exista más prevención, más protección de los menores? Hoy vamos a discutirlo en el programa. Bienvenidos. En el 2017, el ICBF abrió más de 24.000 procesos por violencia contra menores. Entre los tipos de violencia que sufren los niños se encuentra la física, psicológica, la social, la económica. Y vamos a comenzar por la violencia extrema, como es el secuestro. Y este es el caso de Cristo José Contreras. Hoy tenemos buenas noticias. Hace pocas horas él fue liberado, fue secuestrado hace una semana. Luego de esos 7 días de angustia, el presidente Iván Duque confirmó la liberación de este niño de tan solo 5 años. El hecho causó conmoción entre los colombianos desde el pasado miércoles cuando fue privado de la libertad. Él se dirigía a su colegio en el corregimiento de Guamalito, en la zona de Catatumbo, una de las zonas más violentas de Colombia. Y hace pocas horas se conocen estas primeras imágenes de Noticias RCN y NTN 24 del reencuentro de Cristo José con su madre. La vemos ahí con Diana, sus familiares, su padre, que lo esperaban en la población del Carmen, en el norte de Santander. Versiones iniciales apuntan a que el menor estaba en poder de un grupo delincuencial que hasta el momento pues no ha sido identificado y que al parecer lo habrían rescatado luego de que los captores lo dejaron abandonado en el sector de El Catatumbo. Eso por decir un ejemplo reciente, porque Cristo José tan solo es la figura, el rostro de lo que han tenido que padecer miles de niños en Colombia, que es el secuestro, el reclutamiento forzado también por parte de grupos ilegales. Pero también vamos a revisar otro tema que espanta en este país. La violencia sexual contra los menores en Colombia deja cifras preocupantes y en aumento. En lo que va del 2018 se han registrado 17.574 casos, mientras que en el 2017 fueron 23.800. Estos son fuentes de Medicina Legal. Este es un delito que con mucho dolor lo decimos, se repite a diario. 8,2 casos por día en niños de entre 0 y 4 años. 17,7 casos por día de niños entre 5 y 9 años y 23 casos por día en niños mayores de 9 años. Si bien es cierto, las autoridades insisten en que debe promoverse la denuncia en todos estos casos, la realidad es que en términos de violencia infantil, la impunidad es superior al 90%. Sin duda, la sociedad coincide en que hay que combatir este flagelo, que hay que combatir y respetar los derechos de los niños, porque no pueden ser que el secuestro, las violaciones, el abandono, y ya veremos las cosas más terribles que le pasan a los menores de edad en Colombia, pues queden ni en la impunidad o simplemente pasen como una fotografía, como un simple paisaje o como unas simples cifras. Pero hay un debate importante que se pone sobre la mesa y que también lo lleva el presidente Duque sobre la mesa, en su bandera, que es la cadena perpetua para este tipo de violadores, secuestradores, abusadores, maltratadores. Y por ahí vamos a ejercer nuestro debate el día de hoy. Quiero saludar a Margarita Restrepo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, integrante de la Comisión Primera del Congreso y de la Comisión de Derechos Humanos.
Margarita, bienvenida. Muchísimas gracias. Desde Bucaramanga está con nosotros Richard Larrota, él es psicólogo, magíster en psicología jurídica, especialista en salud mental y violencia. Señor Larrota, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Andrea, muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué está pasando en Colombia, Margarita? ¿Hay cómo definir qué pasa con los niños, qué pasa con nuestros niños en el país? Yo pienso que ya hemos dado un gran paso y es visibilizar lo que está ocurriendo con nuestra infancia. Unos años atrás ni siquiera éramos conscientes del drama que vivía nuestra infancia. Pienso que es importante que seamos conscientes de que la violencia intrafamiliar tiene un papel importante aquí, pero que también estamos expuestos a fenómenos como, por ejemplo, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Somos el único país del hemisferio que sufre el delito de reclutamiento y tenemos que concentrarnos no solamente en el castigo, sino también en la prevención. Hoy por hoy pienso que tenemos que ser muy conscientes de que hay que prevenir lo que está pasando con nuestra infancia y hay que pensar también en dar castigos ejemplarizantes. Además, me quiero anotar algo referente a lo que tú decías, y es que Cristo José es una cara linda que nos conmueve el día de hoy. Pero mientras tú y yo estamos hablando, en este momento están abusando de niños en Colombia. La Fiscalía recibe 3 denuncias diarias de abuso de menores, perdón, 66 denuncias diarias, 3 cada hora. Adicional a eso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también ha dado ya alertas gravísimas al respecto. Vemos cómo después de la supuesta paz, igual las disidencias de las FARC siguen reclutando. Al día de hoy siguen reclutando el ELN, los grupos armados al margen de la ley, y el reclutamiento implica necesariamente esclavitud, abuso sexual, utilización, trabajo forzado. Entonces, somos el segundo país del mundo con una infancia más maltratada. Yo pienso que tenemos que unirnos todos para trabajar por nuestra niñez. Señor Larrota, ¿cuál es su diagnóstico de qué está pasando con los niños en Colombia? Andrea, mira, hay algo importante que vale la pena traerlo a colación, recogiendo las palabras de Margarita, y es muy importante que tengamos en cuenta que, si bien es cierto que la sanción penal ejemplar contiene en parte lo que es el problema que estamos viviendo, también es cierto que estos procesos de socialización son los que edifican estos criminales que hoy por hoy abruman a la sociedad colombiana. Entonces, la prevención como tal y toda la política debe estar enfocada no solamente en la sanción, que debe ser ejemplar, sino también debe estar enfocada en cómo prevenimos que tengamos mucho más de estos agresores y que terminemos lamentando casos como los que hemos estado viendo hoy por hoy. Pero sumado a esto hay algo mucho más importante, y es que tenemos que evitar el populismo punitivo y empezar a prevenir en aras de no tener más víctimas. Richard, nosotros hablamos de prevención y cómo se logra eso. Es decir, estamos en una sociedad, y perdón que lo diga, quizás tan enferma o tan ignorante, es que ni siquiera sé cómo calificarlo, cuando uno ve que a las niñas las violan, las tocan, las abusan, las drogan, las incineran, los secuestran. O sea, a nosotros a la sociedad no les importan los niños. Entonces, ¿cómo hace uno un trabajo de prevención si los salvajes ya están en la calle? Perdón que sea así de directa. Exactamente, Andrea. Mira que hay algo muy importante, y es el hecho de que tenemos personas con unos comportamientos atroces, supremamente crueles, inhumanos y demás, pero son personas que se han socializado como tal en nuestra sociedad. Por ende, debemos prevenir, porque lo que hemos estado viendo, si hacemos un recorrido minucioso a través del tiempo, es que tenemos cada vez, cada año, cada 2 años, cada 3 años, mensualmente un criminal más que atenta contra los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes de este país. Es decir, que no bastaría solamente con reprimir a estas personas, sino que necesariamente tenemos que prevenir todo este tipo de comportamientos desde los mismos procesos de empatía que le permiten al ser humano regular su comportamiento, mejorar procesos de autoestima y generar estrategias de afrontamiento y habilidades sociales que lleven a que estos riesgos de ver niños afectados se reduzcan. Hay algo muy importante, y es que el gobierno, el Estado, debe garantizar la seguridad y la protección de los niños y debe velar por entornos protegidos. La familia debe ser un entorno que proteja al niño. Hemos visto cómo
los diferentes ataques que se hacen permanentemente a la familia. Pero ya iba para eso. Mira que la cantidad de ataques que se hacen a la familia están dando resultados. Ese tema de querer destruir la familia, que supuestamente es donde aprendemos los valores, está dando resultados. Todos los días la violencia se incrementa. Lo que tenemos que hacer es fortalecer la familia, fortalecer la educación en valores, fortalecer las escuelas de padres, fortalecer ese entorno seguro para el niño. Y hay una cosa que es muy importante, no fomentar conductas violentas. ¿Cómo hablamos de personas violentas? Las mismas personas que en muchos casos hoy salen a desgarrarse las vestiduras diciendo que no puede haber violencia contra los niños, son las que hoy están promoviendo que se quite los límites para el aborto en la mujer. Eso es una forma de violencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar, sacar todos los días de nuestras vidas la violencia. Ser pro vida, pero pro vida de verdad. Pro valores, pero pro valores de verdad. Richard, pero ahí también hay una pregunta. ¿La gente que actúa de esta forma está enferma? Porque al final llegamos a este momento en que, sí, es que tiene problemas mentales. Veíamos al último señor en la costa de Colombia, en el caso de Génesis, que el señor que hizo lo que hizo, pues dice que ahora sí lo disculpen, que pide perdón a la familia. El abogado está tratando de decir pues que tiene problemas mentales, pero lo que hizo es horrendo. Es decir, al final, todos aquellos que abusan de estos niños tienen problemas psicológicos y deben ser tratados como tal, como personas enfermas. No, mira, Andrea, mira que no deberíamos pensar en que tenga un trastorno mental grave que le haya impedido entender la ilicitud del hecho como tal, porque el sujeto planea, rapta a la menor y ataca a la menor. Entonces no estamos viendo allí realmente como un déficit a nivel de conciencia que le haya impedido actuar de esta manera. Pero lo que yo sí, en lo que quiero ser muy enfático es el hecho de la prevención. Es que los agresores que tenemos hoy por hoy son agresores que ya han socializado en nuestra sociedad, o sea, realmente no son externos a nuestra sociedad, a nuestras pautas culturales. Por ende, la prevención. Margarita hablaba de la familia, pero hablar de la familia es hablar de un proceso, de una política pública seria, responsable y constante. Hablar de la escuela es un proceso aún mucho de mayor importancia hoy por hoy, entendiendo que los niños que desarrollan este tipo de conductas y que se convierten en los criminales en el mañana, pues realmente están socializando en entornos altamente violentos, agresivos, vulnerables, que generan todas estas características que los hacen propicios para desarrollar crímenes de alto impacto. Entonces debemos empezar a generar una prevención desde la familia, sí, pero hoy por hoy desde la misma escuela, que son los entornos donde con mayor frecuencia y mayor tiempo asisten nuestros niños. Generemos procesos de empatía y de autoestima en los menores que reduzcan estos riesgos. No podemos solamente sancionar penalmente, solo estaríamos conteniendo pero no previniendo. Y lo importante es no tener víctimas, no solamente sancionar al infractor. Y yo quiero que abundemos de todas maneras en el tema de la salud mental, porque cómo influye justamente en la violencia infantil factores como la pobreza, el difícil acceso a la educación y las huellas del conflicto armado y el narcotráfico. Pues según expertos, la violencia en contra de los niños empieza por el abandono de sus padres, la negligencia en su cuidado, los dejan expuestos a múltiples peligros. El problema del maltrato, por ejemplo, infantil no es un fenómeno que solo afecta a familias de escasos recursos, porque a veces pensamos que tiene que ver con la posición social o el tema de la educación, pero no. En las clases medias y altas también hay muchos padres que agreden a sus hijos, los dejan solos al cuidado de terceros, no calificados, y de acuerdo a la información de Medicina Legal, los niños por lo general son abusados por familiares o por personas cercanas. Es decir, en Colombia el lugar más peligroso para un niño o un adolescente, imagínense ustedes, es su propia casa. Y a consecuencia de los datos oficiales sobre el aumento en los casos de violencia sexual contra menores, actualmente cursan iniciativas de ley en el Congreso que buscan proteger a los menores. Hay algunas cosas que se debaten: la castración química para violadores, la cadena perpetua, la pena de muerte. Revisemos cómo van estas cosas en el Congreso. La castración química para violadores, el fortalecimiento de penas contra agresores de niños, acciones contra el reclutamiento de menores y medidas de protección contra la violencia intrafamiliar son algunas de las iniciativas que cursan actualmente en el Congreso en favor de la niñez. El legislativo estudia su trámite. Si el espíritu de un proyecto coincide con el de otro, se pueden unificar
y sacarlos adelante y hacer un solo proyecto. Como respuesta al secuestro del hijo del alcalde de El Carmen del norte de Santander y el asesinato de Génesis Rúa, el gobierno anunció uno más, un proyecto de reforma constitucional que permita castigar con cadena perpetua a quienes cometan crímenes contra menores. Yo creo que no hay un solo congresista que no vote favorablemente una iniciativa de estas y rápidamente. Por lo menos 18 iniciativas cursan en el Congreso en favor de la niñez. Y por eso la pregunta de hoy es justamente si son efectivas las leyes de protección a niños y niñas en Colombia. El hashtag es Zoom, violencia infantil. En nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom, nos pueden escribir, o a la mía, @AndreBernal26. Margarita, ¿por qué no se ha podido realmente poner sobre la mesa y ha habido tantos intentos fallidos de, por ejemplo, la cadena perpetua para violadores de niños en Colombia, que cada vez igual que hay un caso como estos, toma auge, pero se queda en el olvido? De hecho, el proyecto de ley de fortalecimiento de penas para el delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes es un proyecto de ley que cursó toda la legislatura anterior y que no tuvo feliz término. Lo volví a presentar porque pienso que es necesario para Colombia. Pero ha habido un poquito de indiferencia frente al tema de los niños, no solamente de congresistas, sino de todo el país. No nos hemos dado cuenta que esto no es un fenómeno aislado, que no es un caso aislado el de Cristo José, o el de Génesis, o el de Juliana, no, que es un fenómeno que estamos viviendo desde el tema de la mutación de las guerrillas del campo a la ciudad, hasta los programas en televisión, tantas cosas que incitan a la sociedad a ser más violenta. Hay dos cosas que quiero hacer especial énfasis. Una, en que es muy importante que tengamos leyes adecuadas. Y pienso que, de hecho, la parte penal está funcionando. El agresor de Génesis está arrestado. Hemos ya logrado que Cristo José esté con nosotros. Ahora hay que concentrarnos muchísimo en la eficacia de la justicia, en que evidentemente se llegue a feliz término y se judicialicen estas personas. Y ahí, en ese momento, ya sí podemos tener las leyes, pero es muy importante fortalecer la eficacia de la justicia colombiana. Y el segundo punto al que quería referirme es al que se refería Richard, y es la importancia de que la niñez tenga una política pública seria, la protección a la niñez en Colombia. Y yo pienso que con eso está comprometido el gobierno nacional, y ese es el gran reto que ahora tenemos, tener una política pública seria para nuestros niños. Pero, por ejemplo, antes de ir donde Richard, Margarita, la pena máxima por delitos contra los menores de edad por violaciones es de 60 años en Colombia. ¿Eso no es casi una cadena perpetua? No. ¿Por qué? Lo que ¿Por pasa qué es entrar a eso donde todavía pues no se ha logrado? Miren, yo siempre pongo de ejemplo el caso de Garavito, que era un monstruo, que violó, que asesinó, que hizo actos atroces con la infancia colombiana. Y hoy por hoy está fuera de la cárcel gracias a los beneficios de reducción de penas que recibió, y de hecho tiene aparentemente una iglesia en la que él es uno de los líderes de esa iglesia. Explícame eso no tiene sentido. Yo pienso que es tan importante la fuerza de las penas como la efectividad de la justicia. Por ejemplo, mientras en Colombia de 100 delitos cometidos contra los niños se coge un responsable, en Estados Unidos de 200 delitos cometidos contra los niños queda libre un responsable. Entonces necesitamos justicia muy efectiva y penas ejemplarizantes, que la persona que sea capaz o que quiera cometer este tipo de delitos se abstenga. Richard, ¿qué piensa usted de eso? Fuerza de penas, es decir, más penas. Andrea y Margarita, yo les quiero decir que hay algo muy importante que me preocupa notablemente, y es el hecho que realmente el aumento de las penas no está generando los resultados que se quieren.
y eso necesariamente debe llamar nuestra atención, porque lo que necesitamos, además de sancionar al infractor de la ley penal, es prevenir, porque no hay nada mejor para una familia que se prevenga el daño a su familiar, no solamente que se sancione para resarcir ese daño. Richa, pero si usted, perdón lo interrumpo, pero si usted no está de acuerdo con el aumento de penas, ¿significa que usted cree que lo que existe y hay funciona? Pues realmente tenemos penas, lo que pasa es que no funcionan si no son efectivamente llevadas a cabo a feliz término, como decía Margarita. O sea, si no cumplimos realmente con la efectividad que persigue la pena, con la efectividad que persigue el proceso de resocialización para este tipo de delincuentes. Pero yo insisto en el tema de la prevención. O sea, realmente no podemos seguir solamente aumentando penas, sino necesariamente tenemos que empezar a prevenir. El daño que se está causando por no prevenir es mayor que lo que se está logrando cuando aumentamos penas. Yo creo que Richard y yo coincidimos en que tiene que ser más efectiva la justicia, en que tiene que haber una política pública de Estado para nuestra niñez. En lo que no coincidimos es en el tema de las penas. Y yo ahí quiero anotar algo, y es que está comprobado, y ahí me le estoy metiendo a Richard un poquito en su terreno, está comprobado que las personas que cometen delitos de abuso sexual y contra niños en especial, siempre repiten, siempre son abusadores en cadena, no es que lo hacen una vez y ya. Entonces, por eso yo pienso que debe ser cadena perpetua. Esta persona, hay cosas tan atroces que están pasando, como por ejemplo que personas que son juzgadas por haber cometido delitos sexuales contra niños, les dan la casa por cárcel, por Dios. ¿Y dónde están los niños? En la casa. Entonces no podemos exponernos a esto, ya no más. Estamos cansados de ese tipo de cosas. Pienso que tenemos que atacar el problema de raíz con justicia efectiva y con penas fuertes. Yo estoy de acuerdo en todo el tema de contención a través de diferentes tipos de penas, siempre y cuando sean efectivas y logren el cometido. Ahora, yo quiero hacer claridad en una cosa, y es que la ley como tal es un mecanismo de contención artificial que no regula al ser humano, que es perverso. Quiere decir esto que realmente solo con tener leyes que sancionen penalmente y de una manera pues grave al infractor de la ley, no vamos a prevenir la situación. Entonces yo insisto en prevención. Vamos a prevenir, vamos a crear una política pública eficiente que realmente recoja el sentir de los niños, las niñas y los adolescentes, y empecemos a trabajar alrededor de la prevención, porque en última lo que estamos viendo es que los procesos de socialización deficientes están llevando a que tengamos seres humanos tan perversos y crueles como los que hemos estado viendo en estos momentos. Qué importante sería que realmente no nos quedemos en el hecho de lamentarnos sobre algunos casos que se nos vienen presentando, sino que realmente recojamos todo este sentir, lo llevemos a cabo en una política pública eficiente alrededor de lo que es la niñez y la adolescencia. Vamos a una primera pausa, si les parece, con la pregunta de hoy: si son efectivas las leyes de protección a niños y niñas en Colombia. El hashtag es #violencia infantil. Ingrid ya nos comenta en nuestra cuenta: la justicia en Colombia ha sido muy flexible con los agresores de niños. Debería existir la pena de muerte para estos delincuentes, pero en Colombia esto no existe todo porque primero prevalece el derecho a la vida. Mauricio comenta: una condena máxima de 60 años para una violación de un niño no es suficiente. El daño en la familia y en el menor psicológicamente es permanente. Y Elena también nos dice en nuestro Twitter: el compromiso del país con los niños debe ser una garantía efectiva y la justicia pone castigos muy flexibles o los procesos judiciales son demasiado lentos para llegar a una verdadera condena. Gracias por seguir con nosotros aquí en Zoom a la noticia de NTN 24, y hoy debatimos la situación de los niños, de la niñez en Colombia, y preguntamos si son efectivas las leyes de protección a niños y niñas en Colombia, o como están diciendo en algunos sectores, pues se debe instaurar la cadena perpetua para violadores, secuestradores, abusadores de menores de edad. Hablábamos al inicio de varios casos y poníamos nombres, pero es que la violencia en Colombia tiene un rostro y es de suma gravedad reconocer que esos rostros son de niños. Hablamos de Génesis Rúa, una niña de 9 años, fue ahorcada e incinerada en el municipio Fundación, departamento de Magdalena. La menor se encontraba desaparecida desde el viernes 28 de septiembre. Sus restos fueron encontrados luego en el patio de la vivienda de Adolfo Enrique Arrieta García, cuando la estaba incinerando en un fogón de leña. Medicina Legal confirmó que la niña también había sido víctima de abuso sexual. Y hablamos también de Juliana Zamboní.
hace casi 2 años, este caso de la pequeña Juliana conmovió a Colombia. El 4 de diciembre del 2016, la menor indígena de 7 años de edad fue secuestrada, torturada, abusada, asesinada en Bogotá a manos de Rafael Uribe, un arquitecto de 38 años de edad. Al día siguiente de producirse el crimen, surgió un clamor popular exigiendo que se hiciera justicia, con miles de ciudadanos pidiendo en la calle y en las redes sociales que la muerte de esta niña no quedara impune. Uribe Noguera fue condenado a una pena de 51 años y 10 meses de prisión por los delitos de feminicidio, secuestro, acceso carnal violento agravado. Hay otro ejemplo también doloroso de la semana pasada. El viernes 28 de septiembre, la niña Julieta Valencia, de tan solo 11 meses, falleció en la Clínica Santa Sofía de Buenaventura, donde ingresó con un cuadro agudo de dificultad para respirar. En la unidad de cuidados intensivos se evidenciaron que tenía signos de abuso sexual. Y con mucho dolor puedo seguir y puedo seguir, porque hay miles de casos. Pero expongo estos dos sin duda porque a veces terminan unos, Margarita, siendo más mediáticos que otros, que también eso debería pues indignarnos. ¿Por qué unos tienen más exposición que otros? Ahí también tendremos que los medios de comunicación, los políticos, todos hacernos un mea culpa de por qué no los tomamos todos con la misma vara, por qué no los medimos todos por igual, o por qué no cuando gana la selección Colombia todos salimos a la calle igual de eufóricos. Pues cuando pasan estas cosas, ¿por qué no salimos todos a la calle igual de indignados por estas situaciones con los menores de edad? Andrea, no quiero dejar pasar el caso de la semana pasada del niño en Caucasia que murió por una granada. Le lanzaron una toda granada. la razón, el niño falleció, es verdad. Y lo que tú decías, entonces porque soy un niño campesino, porque soy un niño que no tengo acceso a los medios de comunicación, o porque soy, en fin, no, mi muerte simplemente es un número más. No puede seguir siendo así. Tenemos que entender que no son casos aislados, que es lo que tú decías, me pareció lindo, y es que la violencia en Colombia tiene rostro de niño. Tenemos que entender que un niño maltratado es un adulto maltratador, que mientras haya un niño maltratado, Colombia va a seguir en una elipse de violencia indeterminada. Andrea, en lo que va del año, en la frontera, han reclutado 15.000 niños venezolanos, el ELN, la FARC, el EPL. Por Dios, ya no solamente reclutamos y esclavizamos a nuestros niños, sino también a los niños de los países vecinos. Tenemos que ponernos las manos en el corazón y salir, porque la responsabilidad está en las manos de cada uno de nosotros. Yo pienso que el mayor castigo que puede tener una persona es el repudio social. ¿Y qué pasa con ese repudio social, Margarita? Porque, no sé, ¿será que nos acostumbramos? ¿Será que pasa un día, entonces como hay tantos casos, a la gente se le olvida? ¿Qué pasa con ese repudio social? Yo pienso que este es un momento de reflexión para Colombia, para los colombianos, que al fin estamos entendiendo y que la tarea que hemos venido realizando en el Congreso de la República de visibilizar los crímenes contra los niños está dando resultado. Necesitamos entender que tenemos que proteger a nuestra niñez, que la OEA dice claramente que un Estado que no garantice la seguridad y el libre desarrollo de sus niños es un Estado que no es viable. Si fuéramos a medir a Colombia así, hoy por hoy, no sería viable, porque llevamos 8 años de una indiferencia con nuestros niños absoluta. Entonces, yo pienso que es muy importante que cada colombiano sea consciente que el futuro de sus hijos, de los hijos de cada uno de nosotros, está en nuestras manos y que de nosotros depende que este país de verdad pueda vivir en paz y pueda tener un mejor futuro. Richard, Margarita dice necesitamos entender, pero eso tiene un eslabón, sin duda alguna, y tiene una cadena. Están las entidades del Estado, como el ICBF, responsables sin duda alguna de los niños. Están los políticos que hacen las leyes. Están los medios de comunicación que ponemos los temas sobre la mesa y presionamos. Está el sistema judicial, sin duda alguna. Pero si cuando todos estos parece que en su intento han fallado y llegamos a la necesidad de entender, como dice Margarita, que quizás lo único que puede salvar en estos momentos es que haya sanciones más severas. Yo pregunto, Richard, cuando hay sanciones más severas, ¿la gente se lo piensa 2 veces? ¿O un abusador de niños se lo piensa 2 veces? Eso te iba a comentar. Mira que yo comparto muchas de las cosas que ha dicho Margarita en cuanto a la indiferencia social que hemos tenido y la responsabilidad que se debe tener por cada uno de nosotros.
Ahora hay algo muy importante y es que la ley penal como tal, a nivel de prevención general, de disuasión para que las personas no cometan delitos, no está teniendo ningún efecto. Quiere decir que solamente legislar para que la persona se regule realmente no tiene ningún efecto. Necesitamos de verdad empezar a mirar la parte de esta sociedad, empezar a mirar los procesos de socialización en familia y en escuela y empezar a generar y a tejer estrategias que ayuden a contener al ser humano en cuanto a la regulación de su conducta para no dañar al otro. Qué importante sería, y le hago la invitación abierta, Margarita, a que revisemos todo lo que tiene que ver con las leyes que se han venido implementando y la efectividad que ha tenido, y lo que podemos llegar a observar muy seguramente es que a pesar de aumentar y endurecer las leyes, los delitos contra los niños vienen aumentando y no hemos regulado realmente esta perversión y esta criminalidad que involucra a nuestros niños. Entonces, Margarita, tengo una invitación abierta a que empecemos a revisar todas estas leyes del impacto que han tenido y empezar a pensar una política pública saludable para el desarrollo de nuestra infancia. Margarita. Pues acepto la invitación de Richard, lo invito a que nos reunamos y a mostrarle cómo es importante que de manera paralela se fortalezca la eficacia de la justicia colombiana, que esa no depende del Congreso de la República, esa depende de la Fiscalía General de la Nación. Segundo, que desde el Congreso haya coherencia con ello y que, es que Andrea, hay una cosa importante, es que Colombia necesita homologar las penas con el resto de los países de Latinoamérica. En Latinoamérica anualmente hay 2 millones de niños víctimas de abuso sexual. Entonces, lo que necesitamos es precisamente homologar las penas. Por ejemplo, en el delito de reclutamiento, lo que pretende la nueva ley es homologar las penas con la jurisprudencia internacional. Entonces, tendríamos entonces una justicia efectiva, unas penas adecuadas, con una sanción adecuada al delito cometido y la niñez y la familia como política de Estado para hacer una verdadera protección a la familia, una verdadera prevención contra los delitos que se cometen contra los niños, y podríamos entonces estar hablando de una política adecuada. Ahora, el círculo es tan vicioso que no lleva a ningún lado, que tengo otro ejemplo que pasó ayer en Colombia. Entonces uno se pregunta, si esto ocurre en los centros de detención de menores, ¿no?, donde se supone que hay que ayudarlos a salir del lío en el que están, de sacarlos a la calle y que sean mejores personas, pues esto no está funcionando tampoco. El caso reciente, el que ustedes ven en el video, ocurrió en el Centro de Reclusión de Menores El Redentor, está en el sur de Bogotá. En un video divulgado en redes sociales se observa más de 10 adolescentes semidesnudos acostados en el piso boca abajo, mientras un grupo de uniformados les propinan golpes y los agreden verbalmente. Por esto, pues la policía ya suspendió a 7 uniformados. El ICBF ha dicho que está investigando. Esta mañana en la radio le preguntábamos también al general de la policía si esto usted lo podría decir como casos aislados o una cuestión habitual. Él dice que son casos aislados, Margarita, pero hay un informe de la Procuraduría, donde advierte del hacinamiento y de los abusos que se cometen contra estos menores de edad. 1 más 1 es 2. Estos menores son los futuros, sí, Richard, estos menores que vemos en estos videos, golpeados de esta manera, pues son los futuros abusadores de otros niños. ¿Eso es así de sencillo, Richard? Pues muy seguramente sí. Lo que estamos es viendo que existen muchas de las variables de mayor riesgo para que este tipo de personas desarrollen conductas desadaptativas y altamente violentas. Ahora quería decirles algo que es importante. Más que aumentar las penas, se ha comprobado criminológicamente hablando que las penas funcionan y disuaden a las personas siempre y cuando no haya dilatación del proceso penal, que sea efectivo todo este proceso, que haya certeza de la condena, que si a la persona se le va a condenar a 60 años, que sea 60 años la condena que se le tiene como tal. Realmente tenemos que empezar a pensar en que este tipo de procesos de aumento de penas, si bien es cierto nos van a ayudar a contener, también es cierto que no están logrando su fin, que es prevenir el abuso contra niños, niñas y adolescentes. Qué bueno que empecemos a revisar cuáles son esos factores de riesgo, empezar a intervenirlos y seguramente vamos a disminuir las cifras en las cuales vemos reflejado el abuso contra nuestros niños y niñas. Margarita. Bueno, respecto a tu pregunta, yo pienso que sí son casos aislados, pero también pienso que el sistema penitenciario colombiano está
en deuda con la sociedad. En este momento el hacinamiento, la falta de recursos, el problema que hubo en años anteriores con la USPEC y los recursos de la USPEC. Yo pienso que es un tema que tenemos que abordar. Desde el Congreso de la República hemos hecho varios debates de control político y varias audiencias públicas, pero no podemos tampoco negar que necesitamos sitios adecuados, en especial para nuestros jóvenes y adolescentes que llegan a este tipo de reclusiones, para que de verdad tengan una posibilidad de resocialización, que es lo que pretende la justicia colombiana, que nuestros niños se resocialicen. Tal vez incluso dentro del Congreso de la República, y tengo la certeza que desde el Gobierno Nacional se están evaluando sistemas penitenciarios que permitan con más facilidad hacer eso, como son espacios extramurales o intramurales, pero con énfasis en economía naranja, en educación, en tecnología. Entonces, yo pienso que este tipo de cosas hay que hacerlas cuanto antes, porque a veces el remedio resulta peor que la enfermedad. ¿Les parece si vamos a una pausa, a otra? Vamos a leer la pregunta hoy en Twitter, @NTN24 Zoom. ¿Son efectivas las leyes de protección a los niños y niñas en Colombia? El hashtag de hoy es Zoom Violencia Infantil. Seguimos aquí en Suma la Noticia en NTN24. Hablamos si son efectivas las leyes de protección a niños y niñas en Colombia. Debatimos los diversos casos que han sucedido en las últimas semanas, meses, años contra niños, violencia sexual, abuso sexual, secuestro. Bueno, ¿por qué más podemos seguir enumerando todo lo que son propensos los niños en el país? Yo les debía las opiniones, de nuestros televidentes. Carlos dice en nuestro Twitter que esta implementación de cadena perpetua se escucha a diario en el gobierno colombiano, pero la realidad es que tienen que seguir pasando estos abusos en los niños para que se tomen medidas realmente justas. Ante la pregunta de si son efectivas las leyes de protección a niños y niñas en Colombia, Natalia dice que los casos de maltrato y violación de los niños en el mundo no deberían ser la cara de la noticia. La protección integral de la infancia debe ser una prioridad. Y Miguel dice que los niños están expuestos a la violencia permanente porque son vulnerables cuando se defiende a un agresor. Por ello, las autoridades máximas en cada lugar del mundo son las encargadas de hacer valer la justicia y los derechos del infante. Yo preguntaba al inicio, Margarita, y creo que no hay respuesta todavía, es si hay tanto apoyo, si podemos decir así. Y ahora el presidente Duque lo dijo después de que sucedió lo de Génesis, de apoyar la cadena perpetua. ¿Por qué no se logran poner de acuerdo en el Congreso y sacar eso de una vez y están pensando hacerlo mediante un referéndum? Era lo que yo te decía. A mí me llama la atención cómo, y puse el ejemplo del el proyecto de ley de fortalecimiento de penas para el delito de reclutamiento, se cayó en la legislatura pasada, en los 4 años anteriores del Congreso de la República, ahora se volvió a presentar y esperemos que pase. Pero una cosa es lo que mucha gente hace frente a este tipo de tragedias particulares o frente a los medios de comunicación, y otra cosa es lo que se hace en realidad. Entonces, yo espero que esta vez el proyecto de ley de cadena perpetua llegue a un feliz término en el Congreso de la República, que de verdad haya coherencia entre los legisladores y que no digamos una cosa frente a cámaras y otra en el recinto. ¿Y por qué sucede eso? Es decir, que al final políticamente no es, no sé, bien visto que se apoye la cadena perpetua. Sí, ¿o qué? yo pienso que por un interés político o porque no es rentable políticamente, también puede ser. De hecho, yo les voy a decir la verdad, cuando hace 4 años yo decidí concentrarme en el tema de los niños, a mí me decían, ¿para qué va a trabajar el tema de los niños? Eso no le va a permitir a usted volver a salir elegida. Entonces, pero lo hice por lo que siempre lo hice, por convicción y por mis hijas y porque estoy convencida de que tiene que haber un cambio ahí. Volví a salir elegida, entonces con vehemencia trabajaré para que el proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional de penas de cadena perpetua salga airoso del Congreso de la República, se sancione adecuadamente. Igual continuaré trabajando por el tema de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Y hay una cosa, Andrea, que a mí me parece que no podemos dejar pasar por alto aquí de cara a la noticia, y es que no podemos olvidar que esa política integral, esa política pública de la que estamos hablando aquí, tiene que ser una política tan profunda, tan extensa, que tiene que proteger también a los niños de los victimarios. Porque es que siempre hablamos de los niños víctimas,
Pero ¿y dónde estamos dejando a los hijos de los victimarios? A ellos también tenemos que protegerlos para que no sigan los pasos de sus padres. ¿Cómo podemos calificar, Richard, una sociedad donde pues llevamos años, lo está diciendo la representante Margarita Restrepo, debatiendo el tema de la cadena perpetua? Y cada vez que sale un caso de estos aberrantes, pues se vuelve a tomar la bandera, se vuelve a poner sobre la mesa. Entendemos que incluso hay otro por ahí, otro proyecto de castración química también en el Congreso, Margarita. Pero, ¿cómo podemos calificar una sociedad como esta? Algunos dicen que es una sociedad enferma, que es un país inviable. ¿Usted también diría eso? ¿Esto es un país inviable? Yo considero que al igual que muchos de los agresores, lo que estamos viendo, Andrea, es un problema de empatía, de no doler y no regularse a partir del dolor del otro. Estamos viendo con gran preocupación que las personas solo se preocupan por ellas mismas y no se preocupan por el dolor del otro, no regulan su comportamiento a partir del dolor del otro. En este sentido, lo que yo quiero dejar claro es que las leyes que existen como tal hoy por hoy no son efectivas, y no son efectivas porque no logran disuadir al sujeto que comete el delito. Al sujeto no le importa cuántos años lo van a condenar o si lo van a dejar encerrado de por vida. El sujeto da rienda suelta a sus emociones, a sus sentimientos, y lo único que le importa es satisfacer su deseo. Entonces, la pregunta que yo quiero dejar en el aire también es cómo estamos previniendo que esto ocurra, realmente qué es lo que está pasando. Y cuando Margarita habla de trabajar con los hijos de los victimarios, pues yo realmente me siento gratamente sorprendido, porque sería una estrategia de prevención de gran importancia, porque no solamente debemos fijarnos en el hecho de condenar a una persona por haber incurrido en este tipo de delitos, sino que tenemos que mirar cuáles son esas víctimas indirectas, y en este caso los hijos de los victimarios son víctimas indirectas que deberíamos empezar a trabajar y a prevenir. Vamos a revisar también algunas cifras en términos de seguridad para niñas y adolescentes. Más que cifras, Margarita, son las ciudades donde los niños están más o menos a salvo. Pues según la ONG Plan Internacional, El Cairo es la ciudad con las leyes y políticas más ineficaces sobre la seguridad de las niñas. Y mire usted, Bogotá y Johannesburgo son ciudades donde existe mayor riesgo de acoso sexual para niñas y mujeres jóvenes en todo el mundo. Lima, la ciudad más insegura para las niñas cuando salen solas, ya sea de día o de noche. Y me llama la atención algo ahí, Margarita, que pues 2 ciudades de América Latina, las más inseguras en el mundo para los niños, en este caso Bogotá y Lima. ¿Hay cómo decirlo como argumento que tiene que ver algo con la cultura, por más duro que suene? Esta cultura machista también, en la que por más de que las mujeres hemos ganado espacios y hemos luchado, hay un machismo inerte en la sociedad. Pues frente a eso hay 2 cosas. Se están analizando ciudades capitales, porque de hecho hay ciudades en Colombia donde hay muchísimo más abuso, como es en departamentos como el del Meta, Antioquia, Guaviare, Putumayo, Caquetá, incluso más que Bogotá. Entonces, ese informe analiza solo ciudades capitales. Yo honestamente me niego a creer que nosotros culturalmente seamos abusadores de menores, tengamos ese ADN como de maldad y de aberración. Yo pienso que nos han tocado vivir historias más difíciles, tal vez. Y pienso, coincide de hecho con la presencia de grupos armados al margen de la ley en Perú y en Colombia. Entonces pienso que han utilizado a los niños en la guerra de una manera que han llevado a un deterioro de la sociedad. Los niños no pueden ser utilizados en la guerra, en nada, pero menos aún en la guerra. Entonces, yo pienso que obedece más a nuestro marco histórico y a la presencia de grupos armados al margen de la ley en nuestro territorio que nuestra cultura. Yo creo que los colombianos y los peruanos somos buenos por naturaleza. Somos víctimas de estos fenómenos que nos han llevado a esto y que vuelven cifras. Es que yo te hablo de 15.000 niños reclutados, te hablo de que las FARC, las disidencias de las FARC siguen reclutando, que tienen más de 3.000 niños en su poder aún, y son cifras. Tal vez lo que nos conmueve con Cristo José, con Génesis, con Juliana, con este niño Sebastián Moreno, que fue el de la Granada, es que es un rostro.
pero la verdad es que yo sí pienso que a nosotros la violencia y los grupos armados al margen de la ley nos han hecho muchísimo daño y por eso no puede haber impunidad, Andrea. Yo pienso que la impunidad es un mensaje gravísimo que se está mandando a nuestra sociedad. Richard, con las herramientas que hoy por hoy tiene el Estado colombiano, y quizás voy un poco más allá, con las herramientas que tiene nuestros países, nuestra región, que también tanto se parecen, ¿se puede combatir, se puede luchar contra estos abusos de menores? Con la implementación de nuevas herramientas yo consideraría que podemos luchar contra el abuso de menores. Con las que actualmente tenemos, yo veo realmente imposibilidad y lo que estamos observando es el abuso continuo de los menores, desafortunadamente. Yo sí estaría muy de acuerdo con el hecho de contener el delito a través de las diferentes penas que se establezcan, siempre y cuando sean viables y que cumplan con su objeto. Pero de gran importancia sería empezar a visibilizar el problema más allá de lo mediático, sino que realmente respondamos a investigaciones científicas serias que nos permitan evidenciar qué está funcionando y qué no está funcionando, para que cuando implementemos medidas, estas medidas nos garanticen realmente el beneficio de los menores y que no nos quedemos solamente en intentar hacer y que todos los años nos estemos lamentando cuando observamos estas características, cuando observamos realmente una sociedad que propicia las condiciones para que aparezca el abuso, desafortunadamente. Cómo contener esto y cómo regular esto es de gran importancia. Por eso yo aprovecho este momento, este instante y este contexto para decirles que bienvenidos a elaborar propuestas conjuntas, bienvenidos a realizar estudios serios, constantes, consistentes, que nos permitan tomar decisiones adecuadas a favor de la niñez. Vamos a otra pausa. Antes cerramos este bloque con sin duda más datos, ojalá todos pudiéramos ponerle rostros, Margarita, pero esta violencia infantil no solo está afectando a Colombia. Actualmente 300 millones de niños de 2 a 4 años son víctimas de algún tipo de violencia en sus hogares, 130 millones de estudiantes sufren el bullying en sus lugares de estudio y cada 7 minutos un adolescente en el mundo es vulnerable de sufrir ataques de violencia. Según un estudio, solo en América Latina 70 millones de niños no tienen cubiertas las necesidades básicas como alimentación, salud y educación. El maltrato doméstico durante la primera infancia es percibido y comprendido como un modo efectivo de crianza. Sin embargo, el estudio señala que 300 millones de niños de 2 a 4 años son víctimas de algún tipo de violencia en sus hogares. 250 millones de niños son castigados físicamente y que 6 de cada 10 menores de 1 a 2 años reciben disciplinas violentas. La violencia en la escuela es uno de los puntos más críticos que deben enfrentar los niños y adolescentes. Las cifras estiman que 130 millones de estudiantes sufren el bullying en sus lugares de estudio entre los 13 y 15 años. Otros 732 millones de niños acuden a escuelas donde el castigo corporal es permitido. Dentro de los centros educativos, los menores de edad se exponen además a la violencia armada. El estudio registra en los últimos 25 años 59 ataques con armas de fuego en instituciones de aprendizaje, la mayoría de ellos en Estados Unidos. Los casos más críticos de violencia contra menores de edad son los relacionados con el abuso sexual. Según el estudio, aproximadamente 15 millones de mujeres entre 15 y 19 años en el mundo han sido víctimas de violación. En su mayoría, corresponde a personas de bajos recursos económicos. Según datos de la UNICEF publicados en 2017, 1 de cada 4 homicidios de niños o adolescentes que se cometen a nivel mundial ocurre en la región latinoamericana y cada 5 minutos hay un niño que muere como resultado de actos de violencia. Actualmente existen 10 países de la región con legislaciones fuertes que prohíben la violencia y acatan medidas de protección a los niños víctimas de ella. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy preguntamos si son efectivas las leyes de protección a niños y niñas en Colombia. El hashtag es #violencia infantil. Kathleen también nos comenta que el maltrato y la violación a niños es uno de los delitos con mayor reproche en la sociedad. Sin embargo, no son erradicados y por el contrario van en aumento cada año. Lady dice, si el maltrato en cualquier ámbito en los niños no se corrige con penas realmente efectivas, no estaremos brindando e informando un futuro adecuado sin resentimientos. Y Alicia también comenta, gracias a todos por escribirnos. Es momento de parar las altas cifras en violación y maltrato mundialmente. Los niños merecen más protección de las autoridades frente a delitos cometidos contra ellos y más cuidado en las familias con sus infantes. Mil gracias a Margarita Restrepo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, integrante de la Comisión Primera del Congreso, y a Richard Larrota, él es psicólogo, máster en psicología jurídica. Les agradezco hoy por el debate, muy amables. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, gracias. Nos vemos mañana con otros temas de debate. Soy Andrea Bernal.